Equivalencia entre tasa de interés. Como ustedes recordarán, cuando cambiamos el método de cálculo para igual capital e igual plazo, me daba montos diferentes. O sea, cuando cambia el método de cálculo, cuando cambia el régimen de capitalización, aún dentro del mismo método de cálculo, en el caso del interés compuesto, me produce diferentes montos. Si me produce diferentes montos, quiere decir que adentro en la tasa efectiva, la tasa que me está rindiendo la operación son diferentes, por más que esté al mismo plazo, el mismo capital y la misma tasa. Por ejemplo, el 5% de interés simple no es lo mismo que el 5% de interés compuesto, y dentro del interés compuesto el 5% con capitalización anual no es lo mismo que el 5% con capitalización mensual, porque producen diferentes montos. Entonces, resulta importante en este concepto conocer qué tasas son equivalentes entre sí. Vamos a ver el concepto de equivalencia de tasa. Para nosotros, dos tasas van a ser equivalentes cuando producen el mismo efecto. O sea, cuando para igual capital e igual plazo producen el mismo monto, en este caso estamos hablando de tasa equivalente. El efecto en financiera es producir igual monto. Partiendo, por ejemplo, con una comparación del descuento con el interés compuesto, partiendo del mismo momento, en el mismo plazo, si al final llegan al mismo monto, yo puedo decir que esta es equivalente con esta otra tasa. Ahora bien, pueden ser operaciones diferentes, método de cálculo diferente, distintos regímenes de capitalización, pero si parten del mismo momento y llegan al mismo valor final, por más que estén en diferentes métodos de cálculo, diferentes regímenes de capitalización, vamos a tener tasas diferentes, de hecho diferentes, pero van a ser equivalentes porque producen el mismo efecto. Vamos a ver cómo dentro del interés compuesto, cuáles son las tasas que producen el mismo efecto. Resulta que nosotros llamamos tasa efectiva a la tasa periódica que produce igual monto que la proporcional con capitalización subperiódica. O sea, partiendo de igual capital, la proporcional me produce el mismo efecto que la tasa efectiva. Entonces podemos decir que la tasa efectiva es equivalente con la proporcional porque producen el mismo monto o llegan a un mismo valor final. También van a ser equivalentes la tasa nominal con la tasa equivalente, porque se acuerdan, el concepto de tasa equivalente era aquella tasa subperiódica que, puesto en régimen de capitalización subperiódica, producía para igual capital e igual plazo el mismo monto que la tasa nominal. Por definición, entonces la tasa equivalente es equivalente a la tasa nominal porque produce el mismo efecto, el mismo monto puesto en diferentes operaciones. Ahora, proporcionalidad de tasa. También podemos, así como decimos equivalencia, decir qué tasas son proporcionales. Proporcionales porque surgen de hacer una proporción. Entonces, la tasa proporcional es proporcional con la nominal porque si multiplicamos la proporcional por m, tenemos la tasa nominal. La convertible es proporcional con la equivalente porque si multiplicamos la equivalente por el número superior, tenemos la convertible. Conceptos un poco vanos, pero bueno. Ahora sí, vamos a ver la equivalencia entre diferentes métodos de cálculo. Ahora, por ejemplo, tengo una operación a interés simple y tengo una operación a interés compuesto. ¿Cómo hallo una tasa del método de interés simple que me sea equivalente a una tasa de interés compuesto? En este caso siempre para igual capital e igual tiempo, entonces vamos a comparar dos tipos de operaciones. Tenemos que igualar los efectos, decíamos, entonces tenemos que igualar el monto a interés simple con el monto a interés compuesto. El monto de interés compuesto sabemos que es 1 más i a la n, y el monto de interés simple sabemos que es 1 más i por n. Entonces igualamos los montos, a la tasa de interés compuesto lo vamos a llamar i sub c, a la tasa de interés simple lo vamos a llamar i sub s. Con estos dos elementos vamos a ver, como se trataban del mismo capital y del mismo plazo, podemos tachar los capitales y me queda 1 más interés compuesto a la n es igual a 1 más interés simple a la n. Ahora bien, paso hacia el otro exponente, la potencia pasa como raíz, 1 más interés compuesto va a ser la raíz enésima de 1 más interés simple a la n. Paso el 1 que pasa restando y me queda la fórmula final,
que la tasa de interés compuesto es la raíz enésima de 1 más el interés simple a la n menos 1. Ahora bien, si quiero despejar la tasa de interés simple, partiendo de la fórmula anterior, lo que tengo que hacer es pasar, en primer lugar, simplifico los capitales, paso el 1 hacia la otra expresión y paso el tiempo que me pasa dividiendo, y de esta forma tengo la tasa de interés simple equivalente a una tasa de interés compuesto. Esto quiere decir que esta tasa me va a producir el mismo efecto que la interés compuesto en este plazo. ¿Se acuerdan que en el interés simple la tasa efectiva cambia cuando cambia el plazo? Entonces vamos a tener una tasa de interés simple equivalente a un interés compuesto para cada plazo. En cada plazo tenemos que volver a calcular porque produce un efecto diferente.